Eliseo le enseñaba a su gente y decía que no cabían en ese lugar. Y el Señor le inquieta a uno de los estudiantes y le dice: bebe, en este lugar no cabemos. Como era de madera, ellos dijeron: vamos y salgamos y tratemos de cortar unos árboles y saquemos una viga para poder extender ese territorio. Y salieron, dice la Biblia que salieron. Y la Biblia relata una historia que después que salieron, el profeta los acompañó. Y la Biblia muestra que en el momento que iban andando, ellos llegaron y cada quien empezó a ejercer su trabajo. Empezaron los jóvenes a cortar madera, a cortar árboles para poder hacer el objetivo que ellos deseaban. Y la Biblia dice que en un momento uno de estos jóvenes, hijos de los profetas, de las personas que estaban allí recibiendo la palabra, dice que en el momento que él estaba dándole hachazos al árbol, que el hacha, la parte de hierro, se salió del hacha y cayó en el río Jordán. Cuando el Señor me trae esta palabra para compartirle a ustedes de la parte espiritual de lo que representa el hacha en nuestra vida. Esa hacha iba a ser un instrumento para que la obra del Señor pudiese estar más grande y poder ahí en ellos estar un poco más cómodo. El Señor empezó a traerme esta historia a mi vida y me decía: muchas personas son el hacha, empiezan a ejercer el papel en Dios, un rol en el Señor, son instrumentos del Señor, empiezan a hacer la obra del Señor, pero en un momento dado algo interrumpe el llamado que realmente tú estás realizando. La misión del hacha era cual cortar en ese momento, era tumbar ese árbol, pero alguien interrumpió, algo zafó y permitió que cayese en ese lugar. Y hay gente que está siendo interrumpida. El enemigo va a querer interrumpir en tu vida espiritual el proceso para el cual Dios te escogió. Donde de pronto el enemigo ha querido hundirte, donde el enemigo de pronto ha querido desaparecerte, ahí mismo Dios te va a levantar. Ahí mismo Dios va a permitir que un milagro sobrenatural venga sobre tu vida y tú puedas ser reconocido, tú puedas ser levantado, tú puedas ver la gloria de Dios sobre tu vida. Donde te vieron caer, es allí donde Dios te va a levantar. Aquellas cosas que de pronto tú dirás: me fue difícil, que de pronto nadie daba solución. Yo me imagino que cuando el hacha se había perdido, esta persona pensaría, diría: mío, ya esto se perdió, ya no hay esperanza. Mucha gente cree que en tu vida, que lo que te está pasando, que tu entorno, que de pronto lo que estás viviendo en estos momentos no hay esperanza, pero Dios te dice que sí hay esperanza, porque hay palabra de Dios en medio de la dificultad, en medio de la adversidad que tú estés pasando. Dios está contigo. Aún la diferencia que había en el proceso que estaban llevando estos jóvenes al cortar, a utilizar el instrumento, es que Dios estaba en medio de ese lugar. Si Dios no estuviera en medio de ese lugar, de pronto la vida, humanamente representándola hacia el hacha, te fuera perdido. Pero como Dios estaba en medio de ese lugar, Dios pregunta por tu vida y te dice: ¿dónde caíste? ¿Qué fue lo que te dolió? Ahí te voy a levantar. No te preocupes, yo voy a hacer algo. Va a ser notorio lo que yo voy a hacer con tu vida. La gente lo va a ver. Muchas personas no van a comprender la lógica de lo que Dios va a hacer en tu vida, porque lo que Dios hace en tu vida no tiene lógica. ¿Cuándo tú has visto que el hierro flota? Nunca. Porque Dios hace cosas así. Dios hace cosas inauditas, cosas que de pronto humanamente para el ojo humano no es posible flotar en medio del agua. Pero cuando Dios está, pero cuando Dios llega, cuando Dios da una palabra, aun cuando el enemigo diga no es posible, no se va a levantar, aun cuando el diablo diga donde tú estás, no el empleo que tú quieres no es posible, el sueldo que tú quieres, los compromisos que tú tienes, no es posible que humanamente sean cancelados, pero Dios te dice que yo hago cosas sobrenaturales. Tu entorno te diga que no se puede, Dios te dice: yo lo hago. Eso es uno de los grandes milagros que hizo el profeta Eliseo. Costaba mucho adquirir un hacha, quiere decir que costaba mucho tener. Yo no sé qué construcción tenga Dios con tu vida, pero te quiero decir en esta hora que todavía Dios no ha terminado contigo. Aun cuando el diablo diga que ya estás fuera, que te saliste del escenario, que estás fuera de órbita del propósito de Dios, que de pronto en estos momentos estás sentado, que de pronto en estos momentos estás fuera de los convidados, de los convocados, estás fuera de los que están haciendo la labor en el Señor. Dios te dice: no he terminado contigo, todavía tengo esperanza, voy por ti. Yo de pronto decir: yo creo en el Señor cuando tengo dinero en mi cartera, cuando no tengo necesidades físicas, ¿verdad? Es muy fácil. Tú adoras al Señor con gracias, Señor, cuando tienes un empleo, cuando tienes cosas que Dios te ha entregado. Es fácil creer cuando hay confianza, pero cuando no lo hay. Y el Señor me está dando una lección a través del hombre
que estaba en la condición igual que el Hijo de Dios, y lo empieza a cuestionar y le empieza a decir, le dice: Señor, si tú eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? Este hombre estaba cuestionando al Hijo de Dios porque se sentía en las mismas condiciones de él. Hay momentos que tú y yo cuestionamos al Señor porque no recibimos un milagro. Señor, pero mira la necesidad que estoy pasando. Algunos de los que están aquí me decía el Señor, hay gente que está cuestionando: mira, Señor, la necesidad que tengo en mi casa, hoy no tengo para comer. Y empiezan a retar al Señor. Por eso es que la esperanza es importante no perderla. Porque Dios no tiene que mostrarte a ti que Él es Dios para que tú le creas. Y este hombre pretendía que le demostrase que Él era un Dios. Muchos de los que están aquí han condicionado al Señor. Le han dicho: Señor, si tú en realidad eres Dios, dame el empleo que te pido, dame el milagro que te pido. Y así no es. Cuando tú actúas de esa manera pidiendo que si Él es Dios, porque Él es Dios, estás actuando como este hombre que estaba al lado de Jesús crucificado, diciendo: Señor, si tú eres Dios, sálvate tú mismo y sálvanos a nosotros. Muchos de los que estamos aquí hemos cuestionado al Señor, y Dios no desea que tú y yo lo cuestionemos, porque Él sabe lo que tiene que hacer en tu vida y en la mía. Dios no tiene que demostrarnos nada. Dios no necesita de tu chantaje. Dios tiene su tiempo para con cada uno de nosotros. Dios no necesita de tu chantaje. El segundo hombre que estaba al lado de Jesús me enseñó un doctorado en la palabra. Ese hombre, este segundo hombre que que conocía de Dios, le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre, a pesar que tenía una condición igual y que estaba viendo que el Dios soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, estaba muriendo, él le decía: acuérdate de mí cuando vengas en tu santo reino. Él nunca dudó que era Dios a pesar de su condición. Muchos de nosotros dudamos de la condición de Dios sobre nuestra vida cuando no vemos el milagro sobre nosotros. Tú y yo debemos creer aun cuando todo esté complicado. Dios ha de premiar tu fe. Por eso es que el Señor dice: encomienda al Señor tu camino y confía. Sabes, nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en el Señor. Y va a haber gente que va a apoyar a que tú no le creas al Señor. Va a haber gente que va a hacer que tú dudes de la presencia, porque van a dar diagnósticos sobre tu vida. Sí, pero si tú buscas de Dios, si tú oras, si tú estás sirviéndole al Señor, y empiezan a cuestionar el proceso que estás viviendo en tu vida, lo que estés viviendo, lo que estés pasando, Dios te dice: no pierdas la esperanza. Lo que está esperando es que tú pongas tu confianza en Él, que no permitas que argumentos del diablo, que gente con escrúpulos vengan a decirte, a dudar de los procesos que Dios está viviendo con tu vida. Tu situación va a cambiar. En medio de la adversidad, irrumpe allí donde tú estás, en contra de la enfermedad, llámese migraña, llámese diabetes, llámese falta de visión, llámese gastritis, úlcera, llámese cáncer, llámese como se quiera llamar. No te acepto sobre mi cuerpo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. A pesar que sientas dolores, el Señor te dice: cree, porque al que cree todo le es posible. Si Dios te dio una palabra, aférrate a ella. Aun cuando el diablo quiera distorsionar los tiempos, si Él dio la palabra, Él la cumplirá. De pronto tú estás diciendo: si yo sirvo a Cristo, porque tengo tanta necesidad, porque las cosas no se me dan. El Señor te dice: confía en mí y yo haré, porque lo que yo doy no es pasajero. Las riquezas de algunos es como la hierba, te dice Él a través de su palabra. Hoy la ves y mañana no la verás. Pero lo que yo quiero hacer contigo, lo que yo voy a hacer contigo, hija mía, hijo mío, perdurará para siempre. Tu fidelidad es grande.